Estamos con el embajador Abel Pose. Embajador, ¿qué nos puede comentar de la formación del Estado Islámico, ya que muchos medios hablan de él y pocos saben a ciencia cierta qué es? Bueno, es un tema importante, un tema que lleva a una reflexión muy profunda en la medida que nosotros estamos ante una cultura que se mueve más allá del Mediterráneo hacia Asia. Es una cultura dominante con una energía religiosa tal vez similar a la que tuvo la cristiandad en el siglo XVI y XVII. Quiere decir que la violencia y la fuerza y el empuje del islamismo, en cierto modo, lo tenemos que comprender como una posibilidad religiosa que eclosiona con una fuerza tan grande como la que tuvo el cristianismo en esos siglos de Renacimiento, los siglos fundamentales donde se produjo la conquista de América, las guerras, la Inquisición, en fin, formas muy criticables pero de todas maneras que cambiaron el mundo. Y creo entonces que estamos ante un episodio muy mayor, que es el episodio de la interpretación de que la oposición entre las dos religiones, como lo insiste en decir el Santo Padre, el Papa Francisco, la oposición entre las religiones no es gravísima. Son dos religiones distintas donde incluso la presencia de Cristo está proféticamente instalada en el universo o en la cosmovisión islámica. Lo que es importante ver es que aquí hay un choque cultural que es el resultado que tuvo para Occidente la cultura que se deformó del catolicismo de alguna manera y fue intervenida por la razón política, la razón económica, el cientificismo. Todos estos elementos no los vivió la cultura islámica a lo largo de todas sus extensiones que dan desde el límite de Europa hasta Oriente. Entonces hay que comprender esto como una oposición muy profunda de formas de vida distintas. La pretensión occidental de marchar hacia el este, liberando pueblos, entre comillas, liberando en favor de la democracia y formas occidentales de vida, para ellos es un rotundo peligro de pérdida de su esencia, de la esencia del fundamento islámico de la vida, que es tan legítimo como el fundamento católico de la vida. Ahora, que los católicos hayan renunciado en algún momento o disminuido su poder, no quiere decir que el mundo islámico va a tener la misma respuesta. No sabemos en qué medida se va a poder encontrar estos dos universos que responden a las teorías muy recientes de que los conflictos de nuestra época ya no son sociales, sino que son religiosos, y que desde la religión se organizan sociedades distintas. En este caso es una revolución cultural, es una revolución que rechaza la cultura occidental y se encuentra con una dimensión económica, empresarial, de grandes empresas, de estados sometidos a grandes empresas, que sobrepasan desde Occidente los límites de ir distribuyendo una cultura que es rechazada, la cultura del consumo, de la productividad eterna, del triunfalismo, de la exterioridad, de un erotismo que trasciende casi los niveles elementales de la moral religiosa del cristianismo occidental. En fin, todo eso es rechazado. Y ahí está, creo, el núcleo de ese conflicto que no se comprende bien. Es un choque de una sociedad que no acepta la cultura occidental. Esto es lo que se puede ver. Lo demás, que sea esto un problema de dominación, a ellos no les interesa dominar el mundo en un sentido geográfico. Simplemente quieren garantizar su espacio cultural. De la misma manera que Occidente cree que no domina el mundo porque los que van son vendedores, formas culturales, cinematografía, modas. No se dan cuenta que detrás de todo eso está también una enorme agresividad cultural. ¿Por qué en los últimos años se ha satanizado a la República Islámica de Irán? En este caso no se comprendió que Irán
era uno de los bastiones que quedaron de la vieja cultura de Persia, un bastión importantísimo, y que tuvo una transformación en el sentido que acabamos de hablar. No hay que olvidar que el fundador del nuevo Estado Islámico fue en realidad Jomeini, después de la revolución que derriba al Shah de Persia. El fundamento que organiza el país se hace a través de la palabra de Jomeini, que simplemente grababa muy humildes tapes en las afueras de París, sentado en el piso de una especie de tienda, muy pobre, y este hombre, con una enorme espiritualidad, empezó a convocar a los hombres a una dimensión que no fuera la meramente material, la meramente política, el consumismo que había instalado el Shah, el belicismo. Entonces, convocó al país a una apertura, a una dimensión religiosa que aparentemente estaría en el pasado, pero en el fondo va creando un futuro probable y posible para el hombre, porque lo otro, el universo del Shah, fue un universo muy dependiente de Occidente, muy dependiente de las cosas, de este mundo cultural que verdaderamente no es el que se está imponiendo. Así que yo creo que en Irán se produce esa reacción, se produjo esa reacción y quedó entonces una especie de fortaleza muy fuerte. De alguna manera es un país muy organizado y es un país que tendrá que merecer el mayor respeto para cualquier fórmula de paz que se quiera hacer en el Medio Oriente. Después de las críticas de algunos medios a Ahmadinejad, surgieron las críticas al presidente Kim de Corea del Norte. ¿A qué se debe que muchos medios hayan también satanizado al presidente norcoreano? Bueno, ese es un tema más complejo, porque es el tema donde interviene una zona dominante, que es la que domina las Coreas, Japón, el sudeste asiático en gran parte, y que es la gran cultura china. Yo creo que todo eso cae en una esfera muy distinta y muy fuerte. En realidad, el episodio de Corea del Norte viene de la división con el sur, donde pasó lo mismo. En Corea del Sur se acepta una cultura externa al mundo, típica del mundo occidental a través de las grandes empresas, se forman grandes empresas coreanas y Corea se transforma en uno de los productores tremendos de la sociedad consumista. De la misma manera, los coreanos del norte eligen el otro camino, ya no en una dimensión religiosa, como acabo de hablar en relación a la realidad actual del islamismo, sino en una religión, ya en una situación no religiosa, política nacionalista, con una fuerza nacional muy concentrada como reacción. O sea que son bastiones, sea cultural o sea nacionalista, son bastiones de resistencia a esta cultura occidental que no cesa de extenderse como si tuviera toda la razón para cambiar el mundo a su imagen y semejanza. Y es un gravísimo error porque está siendo rechazado, incluso en Sudamérica, en nuestra América Latina. ¿Por qué se hablan de presidentes o líderes mundiales que pueden ser enemigos de la humanidad, como en este caso Saddam Hussein en un momento, al-Gaddafi, el presidente de Irán, el presidente norcoreano? ¿Por qué se habla de este temor a la hegemonía de algún país? No, esto forma parte de un sistema informativo que es deformativo. Es evidente que se podrá decir lo que quieran de Saddam Hussein porque no respetaba, no creía, como no lo creía el pueblo iraquí en las formas occidentales de construcción del poder. No creen en esa democracia, creen en otras formas democráticas de la vida, que pasan incluso por lo religioso. Entonces, se busca demonizar, pero fíjese que en el caso de Saddam Hussein fue el hombre a quien le llevaron materiales nucleares y material militar en su guerra con Irán, o sea, y ese material era occidental.
fue a hacer los grandes, el caso de Libia con Gaddafi. Fue un hombre que fue protegido por Francia, Inglaterra, Europa, Italia, en la medida que era un gran proveedor seguro de petróleo y de gas para esos países y además un espacio político importante para la política del Mediterráneo magrebí. Así que quiero decir que en este sentido también se demoniza, se acusa, se excluye, pero esto no tiene un fundamento profundo. Cuando rascamos en el tiempo nos damos cuenta que Saddam Hussein fue muy protegido por Occidente en el momento en que Irán se imponía militarmente. Después fue protegida Libia al punto tal que Gaddafi, poco antes de ser asesinado por un avión militar en el ataque de su país por las fuerzas de Francia y Gran Bretaña, Gaddafi era el hombre bienvenido, el amigo. Lo recibía Berlusconi en su casa privada, con todo el lujo, en Cerdeña. Yo lo recuerdo en Europa, estas visitas famosas. Entonces se puede decir que actualmente no hay ningún país que constituya algún peligro para la humanidad, como algunos medios quieren plantearlo. El peligro de la humanidad ha sido siempre el de la humanidad misma, cuando se confunde, cuando un país cree que en nombre del bien le da resultados su filosofía o sus mecanismos de gobierno o mecanismos de poder para poder avanzar sobre otros países, es un error. Es un error que se transforma una razón utilitaria, belicista e improbable. Lo que es importante es comprender que no hay una razón dominante como para fundamentar un Occidente que siga creciendo sobre el resto del mundo para imponer una sociedad económicamente materialista, culturalmente bastante deficiente y religiosamente muy caída.